Buenas, somos Federico Hernández, Nahuel Castro y Alan Cusa. Somos estudiantes y tenemos un proyecto de ayuda y concientización a la comunidad. Tenemos una misión y un objetivo muy simple, que va de la mano con una pregunta. ¿Por qué el arte es importante en la vida de las personas? Para entender por qué es fundamental el arte en la vida de las personas, debemos remontarnos a la prehistoria, donde los antiguos seres humanos expresaban el arte de diferentes maneras. El famoso arte de las cavernas, danzas, rituales cantados, esculturas y cualquier medio utilizado con un fin de expresar algo. Luego, con el pasar del tiempo, este arte fue evolucionando, donde el ser humano se fue internalizando más, el hecho de poder expresarse no solo con un discurso, sino con un cuadro, una canción, una escultura, una danza y un libro. Pero con esta información no fue suficiente para poder resolver nuestro enigma. Entonces, decidimos 10 preguntas. Estas 10 preguntas se las hicimos a distintos artistas cercanos, lo que nos permitió tener un concepto más profundo sobre este tema y una mentalidad más abierta sobre este concepto. Más que nada, el arte me ayudó mucho a relacionarme con personas. Yo nunca fui una persona muy abierta, pero cuando estás como con el instrumento arriba, es como que podés... te sentís más seguro a veces, y cuando estás seguro con el instrumento, es como que... Muchas veces, por ejemplo, en una tipo fiesta de cumpleaños, que no conoces a nadie, pero hay una guitarra, vos podés agarrar la guitarra, ponerte a tocar, conocer gente así. El hecho de que la música a todo el mundo, o casi todo el mundo le gusta y se puede compartir de una manera que es increíble, que vos te puedes acercar a la gente con la música. Y bueno, muchas personas que conocí a través de la música, toda la banda en la que estaba éramos todos estudiantes de una escuela de música, que por eso nos juntamos y sigo siendo amigo de ellos, buenos amigos. O sea, no fue que era solo por la banda y tal. Ser músico no es que vas a tener un sueldo todos los meses, depende de qué hagas vos, qué oportunidades tengas. Creo que eso es lo que... más que me lo dijeran, yo también tengo el prejuicio y es algo que... No digo que los artistas se mueran de hambre, pero... O sea, la gente, es verdad, da por hecho que el arte existe y que está ahí, pero a veces capaz que no se dan cuenta que lo necesitan. Por ejemplo, se habló mucho ahora con la pandemia que la música era algo muy importante, o sea, todo el mundo lo que se ha visto como gente cantando así por los balcones, como que se necesita eso el arte en sí se necesita como para estar bien, a veces psicológicamente, pero mentalmente a veces el arte ayuda de una manera que capaz que no se tiene tanto en cuenta. No solo de la creación, sino obviamente el disfrutar del arte. Sí, no hay día que pase que no esté pensando en algo relacionado al arte, supongo. Que sea, no sé, mirar un capítulo de una serie, eso ya es... El audiovisual es arte. Una fotografía, una canción, todo, o sea, todo el tiempo estamos con arte alrededor nuestro, aunque no nos demos cuenta, y es algo importante que tenemos que tener en cuenta, me parece, como aprender a apreciarlo, no dejar, como decía, no darlo por sentado que está ahí, porque si no estuviera sería como tal, sería todo muy diferente. Claro, el arte es muy grande, muy vasto todo, ¿no? Es como la música, ¿viste? Que a veces tenés como diferentes, podés dedicarte a, no sé, a la cumbia, a la música clásica, al rock, o sea, como que tenés demasiado en el arte. Bueno, pasa un poco también lo mismo. Y bueno, al principio, como te decía, empecé también de forma autodidacta y bueno, pintaba.
empecé pintando en tela, después empecé pintando cuadros. Luego, cuando ya empecé a hacer arte contemporáneo, en el arte contemporáneo ya comencé a hacer arte conceptual, entonces ya no era tanto el hacer arte así, cuadros sin motivo, sino hacer una obra que tuviese un concepto y que tuviese algo que generara preguntas justamente, o que generara un cambio para las demás personas, y por eso creo que el arte también ha cambiado para mí el concepto, y es ahora cada vez más importante, y lo considero cada vez más importante en la vida mía y en la vida de todo el mundo, ¿no? Bueno, el arte contemporáneo lo que justamente trata es de hacer preguntas, de cuestionarnos, de hacer reflexionar sobre diferentes temas. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con el tema de la resiliencia, sobre todo de las mujeres, y a través de la resiliencia, que es la resiliencia, la capacidad de las personas de recuperarse frente a momentos traumáticos o a problemas que te suceden en la vida, y bueno, y esa justamente muchas veces la resiliencia de las mujeres es a través de las violencias que sufren, y bueno, yo trabajo mucho con el tema de la violencia justamente de la mujer, y bueno, y es un poco eso lo que trabajo en mi caso, ¿no? Porque así como tengo mi carrera individual como artista, también tengo la carrera colectiva, que también es muy interesante, porque hoy en día también está bueno trabajar en equipo, trabajar colectivamente. El arte también es multidisciplinaria, cada vez más se trabaja con otras personas, con otras disciplinas. Y bueno, cuando trabajas así en equipo también aprendes de las otras personas, también te dan como un feedback, ¿no? Como ¿cómo le digo? Como hay una correspondencia, ¿no? Que bueno, uno enseña, el otro aprende, pero también nos vamos mutuamente aprendiendo y enseñando. Sí, bueno, un intercambio, digamos. Un intercambio, exacto, un intercambio. Y eso está buenísimo, porque bueno, como están haciendo ustedes, el juntarse ahora, que son 3, a armar esto, bueno, también cada uno entre ustedes también se tienen que poner de acuerdo, que esto, que lo otro, y bueno, cada uno va dando sus ideas y sacar de todas esas partes un todo mucho más completo, mejor, más interesante también. Y bueno, y a nivel personal también creo que no podría vivir sin arte. Soy consumista de arte, mucha arte, y bueno, y es lo que me hace también crecer como persona y evolucionar, y bueno, tratar de ser lo más amplia posible, de entender también a otras situaciones que uno vive en la vida, que a veces de repente no está tan cercano, como por ejemplo puede ser el tema del tema LGTBI. Bueno, en mi caso sí lo tengo más cerca, el tema de queer, pero por ejemplo afrodescendencia o los pueblos originarios, o temas que de repente no son tan cercanos míos. A través del arte uno aprende y uno puede interiorizarse y estar más cerca de todas las personas que viven diferentes situaciones, ¿no? Como me habías explicado vos, un poco el arte es como un poco terapéutico, ¿no? Me habías comentado anteriormente cómo el arte ayuda a las personas a sanar un montón de cosas.
En mi caso, es como, para mí significa como sentirse como completo, como pleno, ¿no? Como que es algo que si no lo haces, en mi caso bailar, que si no lo hago, como que hay algo que me falta. Como un poco raro y un poco loco como yo volví a este mundo, y en realidad es como eso de anécdotas, digamos. Que de la nada empecé a dar clases acá en el Elvio y a partir de ahí me volví como a reconectar con el tema de la danza. No sé si es una anécdota, pero es como algo de nada, como de volver a la vocación de uno, ¿no? Como que haber estado alejada y después como volver. La realidad que discriminación así nunca me pasó. Sí que la gente, algo que es como muy típico, que la gente te pregunte, bueno, que vos decís que te dedicás como, ¿no? Como a enseñar la materia de danza, y es como que hay gente que no lo entiende mucho, que no entiende mucho tampoco ni siquiera bachillerato artístico, ¿no? Estoy hablando como de mi caso, que es donde yo trabajo, digamos, el bachillerato artístico. Yo creo que la sociedad está como muy nada, como que no se acepta como esa rama, ¿no? Del arte, digamos, como profesión. Pero discriminación así no, nunca me pasó. Sí, yo creo que sí. Yo creo que me parece que vivimos en un mundo y en una sociedad donde no tienen donde no hay mucha conciencia de lo que puede generar el arte en las personas. Era lo que hablábamos hoy, ¿no? No hay conciencia. No hay conciencia y no hay un espacio real que pueda. No se le da un espacio real. La improvisación fue como encontré como este lenguaje que me identificaba más, ¿no? El stand-up siempre digo, fue como mi manera de entrar al mundo artístico y el mundo escénico, y después la improvisación fue como para esta consolidación de, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, soy un comediante, pero de esta manera, digamos. Bueno, como esto que les decía, ¿no? Como creo en este arte que viene como a desestructurar un poco el orden natural de las cosas y a ponerlas en un nuevo orden, o que nos llama como a pensar al mundo, ¿no? Como que creo que el arte es como una manera como muy sexy, si se me permite la palabra, de invitar a las personas a pensar y analizar una cosa, ¿verdad? Y pasa mucho en mis clases, ¿no? Como cuando yo les llevo a mis estudiantes una cosa tipo hiper aburrida, no les invito a reflexionar sobre nada. Sin embargo, cuando se lo llevo a través de un juego, a través del humor, a través de una pieza artística que sé que a ellos les gusta, como lo que sea, ahí hay como una invitación. Entonces, bueno, nos permite como el arte como pensar de alguna manera y pensar en colectivo, que me parece que es lo que está de más. Y a propósito de eso, creo que también, o sea, como tercer punto así de la pregunta, es como que creo que el arte es una manera de encuentro, definitivamente. O sea, como que por eso creo que el estándar a mí no me fue mucho, ¿no? O sea, como que me interesa más como el arte que se crea en conjunto, ¿no? Como que el arte es un lugar, o sea, la disciplina que sea, en que nos encontramos con estas mentes grupales, de alguna manera. Entonces, como que me parece que el arte también es como una herramienta que permite conectar, ¿no? Como que permite la emergencia de una conexión humana, que hoy me parece que es una cosa como hiper necesaria, ¿no? Como que cada vez estamos más desconectados, más en nuestros celulares, en nuestros tapabocas, en lo que sea. Bueno, me parece que en el arte hay oportunidades de como mirarnos a los ojos y encontrarnos de vuelta. Ok, muy bien. Bueno, nuevamente más o menos lo contabas, ¿no? Pero, ¿qué papel juega el arte en tu vida? Y bueno, es mi manera, o sea, para empezar es de lo que como, entonces en ese sentido es como juega un rol hiper importante, o sea, como juega este rol de lo tengo que hacer porque es mi trabajo. Y bueno, creo que a la vez como que bueno, juega este rol como liberador sobre mí, de como permitirme como encontrar estos lugares para decir como lo que quiero decir. Me parece que quedó como un poco respondida en las otras, ¿no?
me he dado cuenta, y por eso creo que dejé de trabajar solo, que me inspiran las ideas de los demás. O sea, como que me inspira mucho el reescribir, por ejemplo, como el agarrar una cosa escrita por alguien y transformarla en otra cosa, como las adaptaciones, por ejemplo, me gustan muchísimo. Trabajando como guionista, por ejemplo, siempre he trabajado en proyectos creados por otras, más allá de que yo he escrito mis propias cosas, como en las situaciones donde siento como me destaco acá, es cuando estoy trabajando en un mundo creado por otra persona. Mi mamá era titiritera, entonces me compraba muchos libros, me llevaba a conciertos, a museos, siempre tenía como la inquietud de que hubiera como una presencia del arte en mi vida. Por mis características, la que siempre me terminó interesando más era las experiencias artísticas que contenían una narración, fuera una novela, fuera un cómic, fuera una película. El teatro un poco menos, pero creo que también un poco, pero esas eran como las formas artísticas con las que yo más rápido me vinculaba. En mi caso yo lo que hago es escribir cosas que simplemente tengo ganas de escribir, sin cuestionármelas mucho, y por lo general escribo acerca de personajes que están en un momento clave de formar su identidad. Es como una forma de descubrir el mundo también, ¿no? Es como te pones a escribir también para entender cosas que te pasaron a vos, para entender al otro, para entender lo que está alrededor, para disfrutar el mundo, para conectarte con ese mundo, para conectarte con vos mismo, para descubrirte a vos mismo. Es como que me parece que el arte es como la manera que tenemos, o una de las muchas maneras que tenemos de ser humanos. Por alguna razón hay quienes piensan que, no sé, sexo de ingeniería sería más fácil que un sexo artístico. Por este mismo preconcepto que decíamos antes, ¿no? De lo bohemio, qué sé yo, y mientras que en ingeniería tenés que ser como muy serio. Sin embargo, las dos partes tienen como gran complejidad, pero ser un artista es manejar un montón de cosas al mismo tiempo, un montón de información al mismo tiempo, un montón de cuestiones al mismo tiempo que no son fáciles de balancear. Cuando escribo tengo que balancear el punto de vista por el que estoy escribiendo, cómo son los personajes, cómo se va a manejar el diálogo, cómo va a ser el lenguaje que voy a usar, cuál es la metáfora que quiero crear, cómo va la trama, cómo debo modificar la cronología de la trama, cómo va a ser el final, cómo eso afecta. Es como en realidad mantener un montón de pelotas en el aire como si fuera un acto medio de malabares. Es que el arte es un lenguaje, es una forma de comunicación muy grande, que abarca a muchos seres humanos y muchas formas de comunicación, como todas las formas de comunicación. O sea, es un lenguaje muy profundo. Por ejemplo, yo te voy a definir mi lenguaje, que es la música. Si tú le preguntas a alguien qué es la música, no vas a saber muy bien decirte. Te va a decir es una canción, es un etcétera, etcétera. Y la realidad es que la música es la repetición de un patrón que produce el ser humano, que nosotros los músicos le decimos compás. ¿Qué es esto? Pa, tum, ka, ta, tum, ka, pa, tum, ka, ta, que es la repetición de ese patrón que se repite. Entonces, cuando hacemos eso, que solo los seres humanos lo podemos hacer, es mágico, y luego arriba le ponemos notas y hacemos los mismos patrones pero con notas, o sea, hacemos tum, ka, me comunico con otro ser vivo. Por eso
que no tiene por qué necesariamente hablar mi lenguaje coloquial, o sea, no tiene por qué hablar español. Es más, no tiene ni por qué ser un ser humano. Yo puedo hacer eso y me comunico con un perro, me comunico con una planta, a la cual hago crecer mejor haciendo patrones distintos. ¿Por qué pasa eso? Es un misterio. Nadie sabe por qué el ser humano en un momento de su historia empezó a repetir ese patrón. ¿Por qué un moreno en África empezó a hacer y a pegarle un tambor y de pronto todo el mundo se movía? Nadie entiende qué es lo que pasó. Y de ahí todo el desarrollo de la música hasta el día de hoy, que es totalmente distinta, tiene reglas distintas acá que en la India, que en Japón, es muy distinta. ¿Por qué se produce esa magia? ¿Por qué cuando tocamos un tema depresivo se deprime un japonés que no entiende de lo que estoy hablando, pero se deprime? ¿Por qué la generación de mi padre, por ejemplo, escuchaba música en italiano o en francés y se emocionaba? La generación mía escuchaba música en inglés y se emocionaba, aún sin entender qué decían. La generación de ustedes escucha música en coreano o música en japonés y no entienden lo que dicen, pero se emocionan también y les gusta. Entonces, no importa tanto el lenguaje que hablamos o cosas en la música, sino el lenguaje de la música en sí mismo. O sea, ese patrón que nosotros lo pegamos y hacemos tum, pa, tum, 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 pa, pum, pim, pam, pa, y ya aparece algo que nos transmite algo, lo que sea, energía, fuerza, ganas, etc. El arte es con lo que vivo, es mi forma de trabajo, primero. Con lo que, primeramente, es con lo que conocí a todas las novias con las que salí en mi vida. O sea, si no fuera artista, digamos, no hubiera conocido una sola mujer en mi vida, estaría con esta cara no llegando a nadie. Entonces, y principalmente a la que nace 20 años, es la que me acompaña, que está al lado mío y que es la madre de mis 3 hijos. Y a la vez fue el vehículo por el cual conocí a todos mis amigos, el vehículo por el cual conocí una cantidad de gente, viajé, me sirvió para absolutamente todo y para comunicarme con mi hijo con autismo, para comunicarme con mis hijos, para entretenerme, para desahogarme. O sea, el arte en muchísimos momentos de mi vida me salvó la vida. Entonces, nada, yo soy un eterno agradecido a ese lenguaje misterioso. Bueno, puedo contarte miles y miles de millones, muchas muy banales o muy sencillas, como sencillamente cantarle una canción a una mujer y lograr que te mire, que te preste atención y lograr algo más de que te preste atención, por ejemplo. O lograr situaciones como estar, yo durante mucho tiempo fui muy mochilero, vos lo sabés, y viajé mucho por América y estar en situaciones difíciles con guerrilleros o con policías o con situaciones violentas y sacar una guitarra y todo cambia. O sea, en el momento que no soy guitarrista, yo soy artista, bueno, ya, eso, la humanidad tiene una cosa con los artistas que es como, bueno, es artista, es cantante, etc. Pero creo que si tenemos que pararnos en la más fuerte y la más importante de todas las miles y miles de veces que el arte me ayudó, fue cuando el arte me ayudó a conectar con mi hijo con autismo. Para las personas que están viendo, el autismo es una condición humana que lo que hace es que la persona que lo tiene le cuesta mucho la interacción con los otros, le cuesta mucho comunicarse, le cuesta mucho entender los diálogos y estas cosas que para nosotros son tan normales, que yo le digo una cosa y que él me entiende. No maneja los mismos códigos de comunicación que nosotros. No es que esté mal o que esté bien, sino que simplemente se comunican de una manera distinta. Y a través de la música fue muy importante para poderme comunicar con mi hijo y que él entendiera cuándo ir al baño, cuándo cepillarse los dientes, cuándo controlar la ira. Por ejemplo, hay una canción que yo canto que se llama Tranquilo, que está en el disco Villa Azul, que es una canción que yo se la empezamos a cantar mucho con la madre cuando él tenía crisis. Entonces él tenía crisis y se gritaba y se pegaba y nosotros probamos todo lo habido y por haber para que él no tuviera esos momentos, ¿no? No llorara, no se lastimara. Le hablábamos, le hacíamos chistes, le decíamos, pará, basta Antonio, o hacíamos cosas y nada funcionaba. Y lo que empezó a funcionar fue que le empezamos a cantar, le empezamos a abrazar y le empezamos a decir, tranquilo, tranquilo, y le empezamos a cantar esa canción. Y él, de tener crisis de 10 minutos, pasó a tener crisis de 5, de 2, de 3, de 1, hasta no tener más.
hasta el punto que el día de hoy cuando se pone nervioso se canta a sí mismo tranquilo, o cuando a veces nota que hay algo medio agresivo en la casa, yo que sé que estamos medio, va y pone la canción en el disco para que todos nos tranquilicemos. Entonces es increíble cómo eso, como esa melodía, como esa canción, como ese patrón, como estamos hablando, logró una cosa tan maravillosa como que tu hijo se tranquilice y supere una situación.